nada, después esta clase queda grabada y se sube al canal de YouTube de La Franja. Nosotros le vamos a estar pasando los links igual, y cualquier consulta que tengan pueden escribir en el chat. Se les habilita, levantan la mano, se les habilita y ahí pueden consultar. Gracias. Al lógico o al que estudia lógica no le interesa en particular ni el contenido de la discusión, no le interesa la verdad o la falsedad, ¿sí?, de las proposiciones, ¿sí? Tampoco le interesa estudiar el lenguaje, ¿sí? Aclaro esta cuestión. Ahora, según Cardiol, si el lenguaje es el más poderoso instrumento a través del cual se realiza la comunicación entre las personas, ¿sí? Nosotros vivimos y coexistimos dentro de una sociedad a la cual, ¿sí?, nos comunicamos o nos damos a entender con los demás a través del lenguaje. El lenguaje es un conjunto de símbolos. A esos símbolos nosotros, ¿sí?, como comunidad, le vamos dando distintos significados. Por lo cual, cuando vivimos en sociedad, lo que hacemos es, ¿sí?, crear símbolos, darle significado a distintos símbolos e interpretar esos símbolos de manera constante. Ahora, el problema, ¿sí?, que tenemos es que el lenguaje tiene distintas funciones, ¿sí? Acá yo le había puesto la clasificación, ¿sí?, de Gibbon, Gigliani y Guarinoni, ¿sí?, que según ellos las funciones del lenguaje son 4, que habíamos hablado el otro día. La descriptiva, ¿sí?, que es aquella en donde el emisor trata de llevar cierta información hacia el receptor, ¿sí?, que es cuando la persona describe algo. La directiva, que es cuando el emisor busca que el receptor, ¿sí?, realiza un comportamiento determinado. Es decir, el emisor quiere influir en la conducta del receptor. Tenemos la expresiva, que es la que busca transmitir los sentimientos que el mismo emisor siente o bien provocar ciertos sentimientos en el receptor. Y la operativa, ¿sí?, que directamente cuando yo realizo la conducta, ¿sí?, directamente hago un cambio en la realidad, que es cuando, por ejemplo, en un casamiento yo digo sí acepto, ¿sí?, o cuando digo sí juro. Al momento que yo comunico, ya estoy realizando la acción. Según estos 3 autores, estas son las 4 funciones puras, por decir así, que tiene el lenguaje. Anótenlo por qué, ¿sí?
Porque en el examen múltiple choice le puede llegar a decir, según Gibor, Gigliani, Guarinoni, ¿sí? Las funciones son descriptiva, interrogativa y prescriptivas, ¿sí? Expresivas, operativas e interrogativas. Y ir agregándole alguna otra que no está acá. Y la respuesta va a ser incorrecta. Muchas veces, al haber tantas opciones, digamos, en este caso, se puede llegar, sí, a interpretar de una manera distinta. Por lo cual, anótenlo. Y ahí es donde habíamos quedado los usos mixtos. Nosotros muchas veces llegamos a entender el significado de la palabra, pero no exactamente el sentido en el cual nos lo están diciendo, ¿sí? Es decir, muchas veces no sabemos si nos están retando, si nos están dando un consejo, si nos están dando su opinión. Es como complicado llegar a entender. O sea, yo entiendo la palabra, yo entiendo lo que me dicen. Ahora, yo no sé cuál es la intención que está teniendo el emisor al momento de decírmelo, ¿sí? Por eso es que dice Álvarez Gardión, el lenguaje es una caja de sorpresas, ¿sí? Con trampas ocultas, celadas insospechosas, emboscadas inesperadas y acechanzas de cubierta. Simplemente ¿por qué? Porque el lenguaje no se da de manera pura. El lenguaje no es algo a lo cual yo, ¿sí?, pueda interpretar tan fácilmente. Más de una vez le habrá pasado a ustedes hablando con amigos, ¿sí?, en donde le dicen al otro, yo no sé si me estaba retando, si me estaba dando un consejo, si me estaba dando su opinión nada más, como que uno puede interpretarlo de una manera y la otra persona lo puede interpretar de otra. Pasa muchísimo por el contexto, la situación, el tono de voz, ¿sí? La manera en cómo esa persona se expresa, ¿sí? Y nos van dando como que en la misma oración vaya teniendo como distintos significados. De ahí lo de usos mixtos, ¿sí? Ahora, la función del lenguaje guarda en principio cierta correspondencia con lo que son las características gramaticales, ¿sí? Cuando nosotros indicamos algo para la función descriptiva, ¿sí?, un modo imperativo para dar órdenes o ruegos, la interrogación para las preguntas, los signos de admiración para lo expresivo, pero hablar es mucho más difícil que simplemente decir esto o aquello. No es tan fácil la comunicación. Eso es lo que nos va llevando a nosotros a que existan constantemente distintos conflictos. ¿Bien? Ahora, estas características, ¿sí?, del lenguaje pueden ser utilizadas para otras cosas. Y ahí es donde para nosotros no es solamente necesario saber lo que significa la palabra, ¿sí?, lo que significa la frase, sino tenemos que interpretar la intención que tiene el emisor. Esa intención varía, ¿sí? Varía según qué? Varía según el contexto, ¿sí? Y varía según la situación. El contexto es la estructura de la que la palabra, ¿sí?, de la palabra, ¿sí?, en cómo la palabra aparece inserta, ¿sí? Es en la que la palabra aparece inserta, es la expresión que tenemos, es cómo se escribe, por decirlo así, ¿sí? En cambio, la situación tiene que ver con todas las circunstancias que pueden llegar a indicar la intención del autor, ¿sí? Hace poco, como la mayoría sigue el juicio de Fernández Báez Sosa, había pasado con una frase que justo estaba viendo hace un ratito, ¿sí?, en donde uno de los papás de los imputados, ¿sí?, había dicho una frase como, al menos yo tengo a mi hijo vivo, algo por el estilo, ¿sí?, en donde todas las personas salieron a matar, básicamente, por la opinión que había dado el señor. Ahora, si yo veo esa frase, ¿sí?, el contexto, dijo, ¿sí?, yo al menos tengo a mi hijo vivo al menos, algo por el estilo fue, ¿sí?
queda re chocante, ¿sí? Pero después vemos la situación, había sido que la situación o la frase realmente fue sacada de contexto, ¿sí? Mi amor. Entonces, es muchas veces, ¿sí? En donde nosotros, ¿sí? Tenemos como que ir interpretando de manera correcta el contexto y la situación. El contexto no habla de conexiones lingüísticas en sí, ¿sí? Nos habla de conexiones lingüísticas en sí, mientras que la situación opera sobre las situaciones no lingüísticas. Entonces, esa famosa frase que siempre utilizamos, que decimos, esa frase está fuera de contexto. En realidad no es que está fuera de contexto, sino que está fuera de situación, ¿sí? La situación es que él abarca, ¿sí?, todas aquellas circunstancias que pueden indicarnos cuál es la intención del autor, ¿sí? Por eso es importante que cuando nosotros querramos interpretar, ¿sí?, los símbolos o interpretar lo que nos quiere decir el emisor, tengamos en cuenta no solamente la frase que utiliza o la palabra, ¿sí?, o la conexión lingüística, sino también la situación en la cual lo está diciendo. Otro típico caso es cuando una persona está muy enojada, ¿sí?, empieza a decir cosas feas, cosas malas. El contexto, las conexiones lingüísticas, capaz nos duelan muchísimo. Pero si vemos la situación o el momento en el que está pasando, quizás nosotros podamos atenuarla, ¿sí? Por lo cual, cuando yo escucho, cuando yo quiero interpretar en realidad algún tipo, ¿sí?, de comentario, tengo que tener en cuenta tanto el contexto, porque quizás no utilizó las palabras adecuadas nada más, ¿sí?, o está teniendo algún tipo de problema en el significado de las palabras, ¿sí? Y por otro lado, la situación en particular. ¿Por qué aclaramos esto? Porque al momento de interpretar una argumentación, ¿sí?, al lógico, de nuevo, no le interesan los temas, al lógico no le interesa la intención que tienen las partes, pero son necesarias conocerlas y entenderlas justamente para poder realizar una buena interpretación de toda la situación, de todo el contexto, y en base a ello poder hacer un juicio de valor, ¿sí? Les va a parecer muchísimo, ¿sí?, a ustedes durante los comentarios que aparecen en la tele, que hablábamos el otro día con un grupo de alumnos en donde me decían, profe, escuché a un periodista que decía que a los rugbyers, a los acusados, ¿sí?, debían tener pena de muerte. Y yo le decía, ustedes saben que en Argentina no hay pena de muerte. Y ellos me decían, pero el periodista lo dijo en la tele. Sí, pero ustedes, estudiantes de Derecho, saben que no hay pena de muerte en Argentina. No, dice, pero el periodista decía, entonces ahí es donde empezábamos de nuevo. Contexto y situación, ¿sí? Los periodistas, sin ánimos de ofender, en la mayoría de los casos, están sometidos por algo totalmente subjetivo o bien quieren vender más programa, por eso dicen cualquier cosa, ¿sí? Por lo cual, nosotros tenemos que tener buen criterio al momento de analizar ese tipo de comentarios. Por eso lo de los usos mixtos es tan importante, ¿sí?, o interesante en principio. Por eso, los niveles o formas de comunicación que, según Álvarez Gardiol dice, parece evidente que si es cierto que la palabra resulta el más claro y preciso mecanismo simbólico de la correspondencia entre los seres humanos, hay momentos y circunstancias en que la palabra no logra satisfacer plenamente su rol instrumental en el trato con los demás, y en otras tantas en el que la palabra es sustituida por otras herramientas mucho más idóneas. Muchas veces el simplemente hablar no es suficiente. Entonces, la palabra en principio puede ser oral, puede ser escrita, puede ser combinada, puede tener gestos o bloques de sistemas que repasan, ¿sí?, repasan sobre distintos soportes. Cuando nosotros hablamos, a mí lo más ideal es la palabra hablada,
Ahora, ¿qué problema tenemos muchas veces con esta palabra hablada? Que la otra persona no llega a interpretar del todo lo que yo quiero decir. Entonces, generalmente usamos la palabra escrita, lo escribimos. ¿Cuál es el problema de escribir? 2, que el emisor no redacte de la manera correcta, o bien que el receptor no lo lea de la manera correcta. Ustedes, cuando ingresen a la carrera y tengan que empezar a rendir exámenes, muchos de ellos van a ser escritos. ¿Cuál es el mayor problema que nosotros vemos en general con los alumnos? Que no es que no saben, porque de saber saben. El problema es que les cuesta muchísimo darse a entender por escrito. Le cuesta un poco la redacción, pero no que les cuesta escribir, porque escribir saben. Les cuesta como toda esa cadena lógica que ellos realizan en su mente, como que les cuesta plasmarlo en papel. Y ellos, me ha pasado 1000 veces que me dicen, pero profe, yo le escribí tal cosa. ¿Cómo lo escribiste? ¿Cómo tú expresaste? Para que la otra persona lo lea y entienda tu pensamiento, entienda tu razonamiento. Entonces, los problemas acá no son problemas de razonamiento, son problemas, ¿sí?, de comunicación, un problema con el lenguaje. Por eso muchas veces muchos profesores eligen un examen oral justamente para poder comprender lo que el alumno está queriendo decir, porque por escrito le está costando. Muchas veces prefieren hacer exposiciones orales con soportes, PowerPoint, como en mi caso, como para que el alumno se vaya guiando y se vaya entendiendo lo que es el lenguaje. Ahora bien, siempre en toda comunicación, mínimo, van a existir 2 personas o 2 partes, que van a ser el emisor, que es la persona que emite el mensaje, y el receptor, que es la persona que recibe el mensaje, ¿sí? Y ellos se tienen que comunicar por un mismo canal, ¿sí?, que es el medio por el cual yo me comunico. Ahora, en el mismo caso existen distintos niveles de emisión y de recepción del mensaje. Por ende, es necesario que estos niveles coincidan entre sí, justamente para que el mensaje sea transmitido y recibido correctamente. Si yo utilizo un canal distinto, generalmente se suele llamar teléfono cortado. ¿Sí? Que es cuando yo comunico algo a la otra persona, pero la otra persona no llega a entenderlo. ¿Sí? Y me vuelve a comunicar algo a mí, pero como que no llego a entenderlo, porque estamos utilizando, ¿sí?, un canal, ¿sí?, o un código distinto. Entonces no llegamos a comprender, ¿sí?, lo que nos quieren comunicar, y ahí nuestra comunicación falla. Fíjense que el libro le da a ustedes el caso de Leonardo da Vinci, donde decía que Leonardo da Vinci estaba preocupado por un problema de Lorenzo de Médicis, que era su protector, en donde este y el gobernante de Florencia mantenían una conflictiva relación con el Papa. Deseando ayudar, Leonardo da Vinci sí fabricó con mazapán y con masa de pan unas maquetas de máquinas de asalto, como un medio, como para apaciguar las aguas entre ellos. Se las envió, pero ¿sí?, Lorenzo no comprendió la intención que tenía Leonardo da Vinci y la sirvió en una cena. ¿Verdad o mito? No lo sabemos. Pero acá nos muestra, ¿sí?, el hecho de que el nivel de emisión de un mensaje no coincida con el de recepción hace que no se entienda, ¿sí?, donde no hay esa conexión y por eso hacen otra cosa. A mí me sucede mucho, ¿sí?, con mi hija. Recién la vieron que andaba por acá. Yo le emito un mensaje a ella y muchas veces ella no comprende lo que yo le digo. Sea porque hablo muy rápido, ¿sí?, que la mayoría de las veces es por eso en mi caso, sea porque utilizo palabras que ella por ahí no comprende del todo, ¿sí? Entonces ella no llega a entender el mensaje y por ende no realiza lo que yo le solicito, lo que yo digo. O me pasa al revés, ¿sí?, cuando ella utiliza palabras que yo no entiendo,
¿sí? Me decía, se me bujea, se me lujea, no sé, algo así me decía. Yo no entendía de qué me estaba hablando porque no entendía el significado de la palabra, ¿sí? O cuando yo le gritaba, Fabiana, y ella me decía, te contesto por el teléfono. Si estamos utilizando distintos canales, estamos utilizando distintos medios, y entonces el no coincidir, ¿sí?, entre las dos, ¿sí?, en el nivel de emisión y nivel de recepción, y no entender el significado de las palabras, hace que la comunicación sea deficiente. ¿Bien? Hasta acá es todo solamente lenguaje, ¿sí? Hasta acá no tiene mucho que ver con lo que es lógica específicamente, ¿sí? Tiene que ver con lo que es lenguaje. Hasta acá, ¿sí? Bien. Bujé así, es cuando una falla en el juego, en eso es. Sí, me explicó después y entendí, pero no lo sabía en su momento. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o algo antes de seguir con lo que es argumento? Muy bien. Yo les recomiendo, chicos, que esta parte, tipo, léanlo, ténganlo, ¿sí? Pero nada más que eso, no le hagan tanto, es que no lo lean, no le hagan ni le den tanta importancia, pero para mi criterio, sí, el examen va a estar más centrado principalmente en lo que es lógica en sí, digamos, ¿sí? Estamos en la página 14, ¿sí?, de la parte, vieron que ustedes tienen como dos autores, en la parte del libro de Batú estamos. Ahora, ¿qué es la argumentación? ¿Sí? Muchas veces, ¿sí?, yo me he preguntado qué es la argumentación. ¿Pero por qué? Porque en la escuela me decía, argumente su respuesta. Y yo no sabía qué era argumentar. No entendía. Me decía, Andrea, no argumentaste. Y yo no entendía por qué me decían que no argumenté. ¿Sí? Hasta que me hicieron, argumentar es explicar el porqué de algo, me dijo mi profesora de seminario en la secundaria. Explicar el porqué de algo. Cuando llego a la universidad, yo con esa idea de que argumentar es explicar el porqué de algo, me ayudó muchísimo, ojo. Pero me di cuenta de que el concepto es algo más complejo que simplemente explicar el porqué de algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la diversidad de disciplinas en las cuales se utiliza la argumentación y los campos que se vinculan con la argumentación, nosotros vamos teniendo como distintos conceptos o distintas ideas. Esto ya profundizando más. Obviamente, a nivel secundario, cuando a mí me dijeron argumentar es explicar el porqué de algo, estaba bien. Ahora, Atienza, ¿sí?, que es uno de los grandes autores de lógica, que ustedes lo van a estudiar tanto en Introducción al Derecho como en Filosofía del Derecho, en ambos los van a encontrar, ¿sí?, da 3 conceptos de argumentación. ¿Sí? Da el concepto formal, informal, formal, ¿sí? Da el concepto, ¿sí? El primero de ellos, el formal, es donde las premisas y las conclusiones son enunciados no interpretados. ¿Sí? Acá lo que importa o se hace énfasis es en el aspecto sintáctico del lenguaje y en la noción de inferencia. Es decir, en este caso, importa la forma. A nosotros, Atienza dice que un argumento formal, lo que le interesa es la forma, la estructura, cómo está organizado, ¿sí? Entonces, pone énfasis en lo sintáctico, ¿sí? Sería en la relación entre las palabras, la relación entre las oraciones, la relación entre las frases. No importa la estructura. En cambio, una argumentación material, acá sí las proposiciones, premisas y conclusiones son enunciados interpretados, en donde aquella persona que argumenta las considera verdaderas.
¿sí? En este caso, nosotros vamos a ver que tienen muchas finalidades concretas la material, ¿sí? Explicar un hecho, justificar una decisión, son las básicas. Nosotros utilizamos en derecho la material, la argumentación material, cuando queremos explicar un hecho. En este caso quiero explicar, no sé, en un juicio por daños y perjuicios, quiero explicar cuál fue el hecho, ¿sí? En el cual yo justifico por qué Pedro me tiene que pagar una indemnización. Entonces yo uso el material porque doy premisas que yo interpreto, que yo considero verdaderas, y tengo por fin que el juez, en este caso, se ponga de mi lado. ¿Sí? Por eso es que dice, las finalidades abstractas, ¿sí?, que tiene el mismo son formarse una creencia adecuada sobre cómo fue o sobre cómo es el mundo, ¿sí?, o aclarar, ¿sí?, cuál debió ser la decisión que una persona debió tomar, ¿sí?, cómo aclarar. En estos casos, si yo interpreto las premisas, no importa mucho la estructura, como si en la formal. La siguiente es la pragmática. En la pragmática, ¿sí?, tanto ¿sí?, las premisas, ¿sí?, y las argumentaciones no son ni enunciados sin interpretar, ni enunciados interpretados, ¿sí?, como verdaderas o correctas, sino son enunciados llamados. ¿Qué hace pie en que son enunciados aceptados? Acá a la persona no le importa si es verdadero o falso, ¿sí?, la proposición. Acá lo que le interesa es si yo considero o acepto eso como bueno nada más, ¿sí? De ahí es que les dice, ¿sí?, que la argumentación es un diálogo que solamente puede proseguir en la medida en que se acepta la argumentación retórica, que la otra persona también argumente o te hable, ¿sí? Las premisas, los puntos de partida dependen, ¿sí?, de todo lo que sea aceptado por el auditorio. El auditorio es el público, las personas en general. Entonces, el énfasis acá ya no recae en la sintaxis o en la semántica. Acá ya no nos importa a nosotros el significado de la palabra, ¿sí?, o la relación que existe entre las distintas palabras, sino los elementos pragmáticos del lenguaje. Es decir, que la otra persona acepte o no, ¿sí?, una determinada tesis. Obviamente, tienen distintas finalidades. Yo les puse ahí, convencer para algo a alguien o ganar un pleito. En nuestro caso, ¿sí?, los abogados buscamos convencer al juez de que nuestra postura es la correcta, por lo cual sí utilizamos este tipo de argumentación, ¿sí? Siempre se busca persuadir al otro. Por eso es que, en principio, nosotros utilizamos los criterios de corrección, ¿sí?, como procedimentales, como reglas de juego, ¿sí? Y la retórica no se habla de reglas de procedimiento, por eso ahí es que está un poco el descrédito, ¿sí?, que tiene esta teoría, ¿sí? Porque si se ve a la retórica como un puro instrumento de persuasión, ¿cómo yo puedo distinguir la publicidad, la propaganda, de lo que es un buen argumento? ¿Sí? No sé quién levantó la mano. Bien. Esta es la particularidad. Si yo lo veo a la retórica, ¿sí?, simplemente como un instrumento para persuadir al otro, ¿sí?, la argumentación retórica. ¿Cómo yo distingo a un argumento de una propaganda? ¿Sí? Los argumentos reales, los argumentos en realidad, ¿sí?, no se ubican dentro de un tipo puro, ¿sí? Suelen responder a una combinación de argumentos, ¿sí? Cuando yo voy hablando,
y voy dando un argumento, yo voy utilizando, ¿sí?, distintas formas del lenguaje, ¿sí?, las distintas funciones. Yo voy preguntando, voy afirmando, ¿sí?, voy tratando de persuadir al otro, ¿sí?, que es un tipo de falacias, pero ¿cuántas veces habrán escuchado el fulanito de tal robó? ¿Sí? Está acusado de robo. Ay, pero pobre, él tiene un montón de hijos, no consigue trabajo. Ahí yo estoy justificando, sí, pero estoy yendo más por lo emotivo, no tanto por lo que sucedió. No estoy describiendo la situación, estoy tratando de convencer al otro a través de una función, ¿sí?, emotiva. Entonces, el razonamiento jurídico, ¿sí?, no se puede prescindir de ninguna dimensión, ni de la formal, ni de la material, ni de la pragmática, porque cada una de ellas está conectada con algún valor básico dentro de nuestro sistema. Obviamente, la concepción formal a mí me va a dar certezas, que obviamente yo quiero certezas. La concepción material a mí me va a dar la verdad y la justicia. La verdad con un resultado justo. Y la pragmática me va a dar más aceptabilidad y consenso. Ahora, en lo jurídico, ¿sí?, dentro de un proceso judicial, dependiendo del caso en particular, cuando yo digo procedimiento judicial no hablo solo del penal, ¿sí?, civil, administrativo, tenemos muchísimos, ¿sí? Yo busco distintas cosas. En algunos casos yo busco certezas, ¿sí? Yo quiero saber exactamente cuál es el significado que tiene esta ley, cuál es el alcance que tiene esta ley. Yo busco certezas, ¿sí? La verdad y la justicia puede ser en este caso el penal, ¿sí?, o un juicio por daños y perjuicios, donde yo ¿qué busco? Saber la verdad y que consecuencia de esa verdad se haga justicia, se le dé a cada quien lo que le corresponde según Aristóteles, ¿sí? Y el consenso o aceptabilidad, que es la percepción pragmática, se puede dar en otros casos cuando nosotros lo resolvemos, por ejemplo, a través de una mediación o de un arbitraje, que puede ser en un caso de familia, por ejemplo. Por eso es que dice que el razonamiento jurídico no puede prescindir de ninguna de estas. No es que solamente es pragmático, solamente es formal. Va a depender de cada caso concreto en particular. Hasta acá, bien. Tengo que cambiar de PowerPoint, ¿sí? Perfecto. Creo que tengo que poner acá. A ver. Acá comparto el otro Power. 3 sería este. Ahí está. ¿Llegan a ver mi nuevo Power acá? Sí, profesora, se ve bien. Bien. Espérame un poquitito. A ver si es este. No, no es este. Espérenme. Stop. Ya me pasé a otro. Power. Tenemos que seguir con lo que son los juegos dialécticos, ¿sí? Lo que da mentira, sujetos, mentira y engaño. Y la mentira y engaño como formas de injusticias. Y después pasamos a falacias. Ahí les comparto. Bien, después le paso por completo el Power. Gracias, amor. ¿Usa? 11 es el. Juegos dialécticos, ¿sí? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de juegos
dialécticos. Atienza dice que lo que caracteriza un diálogo es que cada uno de los intervinientes se apoya en lo que el otro ha dicho. La actitud de cada uno de ellos puede ser propiamente dialógica o estratégica, o pueden consistir en alguna combinación de ambas. Esto plantea Atienza. Entonces, en toda argumentación dialéctica, ¿sí?, hay fases, ¿sí?, que están reglamentadas por distintas reglas, dependiendo de en cuál yo estoy ubicada, ¿sí? Eso es lo que ellos suelen llamar los juegos dialécticos. Ahora, fíjense que hay dos clasificaciones. No le van a preguntar en el multiple choice. Acuérdense, son 40 preguntas de los 4 módulos, ¿sí?, con 4 opciones cada pregunta, ¿sí?, en la cual nosotros vamos a ver que van a estar como mezcladas en particular, ¿sí? Entonces, yo particularmente creo que las preguntas no van a ser muy rebuscadas, porque son muchísimos módulos. Las de lógica no van a ser muy rebuscadas. En este caso no le van a preguntar a ustedes, ¿sí?, ¿qué quiere decir Walton cuando él distingue los tipos de diálogo y habla del debate forense? Cuando habla de la investigación, no les van a preguntar eso, pero sí le puede llegar a preguntar, ¿sí? Walton distingue entre riñas, disputas, trato, entretenimiento, coloquio, ¿sí? ¿Cuál de esas opciones es correcta? Eso sí le puede llegar a preguntar. Todo lo que tenga en su libro muchas opciones, digamos, como clasificaciones, ténganlos presentes, porque suelen, no les aseguro, pero suelen, sí, tenerse en cuenta eso para los exámenes. Entonces, siguiendo a Walton, que es citado por Atienza en su libro, dice que se pueden distinguir estos tipos de diálogos: riñas y disputas personales, debate forense, discusión crítica, investigación, negociación, búsqueda de información, incitación a la acción o diálogo educativo. ¿A qué refiere cuando habla de todo esto? Plantea, ¿sí?, que esos son los distintos tipos de diálogos que las personas pueden llegar a tener entre sí. Disputas de temas personales, un debate forense, una discusión crítica, una investigación. Por eso es que hay otra clasificación más, que es la de Adelino Catari, en la cual él dice que hay 5 tipos de debates, y dice: el polémico, ¿sí?, el enfrentamiento político, el diálogo de sordos, le suelen llamar. ¿Por qué se llaman polémicos o diálogo de sordos? Porque la otra persona no te escucha, habla sola. Por eso se llama la polémica, se le escucha a uno, nomás no se le escucha al otro. 2, el trato, negocios, la negociación, las disputas. Enfrentamiento, que son todo tipo de discusiones. La indagación, que es la búsqueda de información, ¿sí? Y el coloquio, que es cuando consultamos, dialogamos con especialistas, ¿sí?, en donde, o escuchamos a especialistas, en donde vamos a encontrar cierta información específica. Esta clasificación, simplemente, ¿sí?, tengan en cuenta la clasificación. No sé en lo que están queriendo saber qué es cada una de ellos, porque no es necesario, ¿sí? Quédense con esto nomás, ¿sí? Por eso es que después lo único que dice el libro es: esta forma de diálogo se entrecruzan, pero en todas tienen un lugar de privilegio el diálogo racional, o lo que se llama juego limpio. El juego limpio es una comunicación, un diálogo en el cual, ¿sí?, no hay falacias ni manejos falaces. Es decir, es una comunicación en donde, ¿sí?, juega el fair play, jugamos limpio. ¿Cómo yo puedo confiar en que en una comunicación hay un fair play? Confianza en el otro nada más, ¿sí? ¿Cómo yo puedo saber que el otro no me está mintiendo? ¿Cómo yo puedo saber que el otro, ¿sí?, no está utilizando algún manejo falaz o alguna falacia? ¿Sí? Porque acuérdense que en ambos casos son comunicaciones que parecen verdad, argumentos que parecen verdaderos, que parecen correctos, en realidad argumentos correctos o válidos, pero que en realidad no lo son.
Entonces, ¿cómo yo puedo saber que la otra persona no me está engañando? Y ahí aparece lo que Batú cita, que es la mentira. ¿Qué es la mentira? ¿Sí? Nosotros vamos a ver que el plano descriptivo, que es el campo del significado de las palabras, es distinto al plano emotivo, al campo del afecto. ¿Sí? Nosotros solemos relacionar la palabra mentira con ficción, con engaños o con falacias en particular, para introducir el tema. Ahora, ¿qué es la mentira? En principio es un discurso contrario a la verdad. ¿Sí? Mentir es no decir la verdad a quien tiene derecho a escucharla. ¿Sí? Entonces, la mentira no es algo malo. En el plano del significado, del campo del significado. Si yo hablo en el plano emotivo, en el campo del afecto, sí. Como que la mentira es algo malo, algo que nos duela. En el plano de la significación, nada más, no. ¿Sí? Es un discurso contrario a la verdad. Por eso es que muchas veces te dicen, vos me mentiste. No, yo omití, yo no dije nada. No es mentir. Y es cierto, no decir nada no es mentir en sí mismo, porque mentir es no decir la verdad a aquella persona que tiene derecho a la verdad. Entonces, ahí cambia. Ahora, ¿qué entendemos por verdad? Se suele utilizar en dos sentidos. Para referirse a una proposición, que puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Dependiendo de si coincide o no con la realidad, o algún tipo de entidad. Y ahí aparece Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? Aristóteles dice, un enunciado es verdad si hay correspondencia entre lo que se dice, y aquello sobre lo cual habla. ¿Sí? Ahí nosotros decimos que es verdad. Básicamente Aristóteles, acuérdense la época en la cual estuvo, ¿sí? Es verdad cuando lo que yo digo coincide con la realidad. Ahí le da el ejemplo. Supongamos que una persona toma un trozo de papel para formar un rectangular y es de color rojo. Y dice, este papel es rectangular y es rojo. ¿Sí? Va a ser verdad si eso corresponde con la realidad. Si alguien tiene daltonismo, no diferencia los colores, ¿sí? e ignorara su estado y dijera que el objeto es gris, estaría faltando a la verdad. ¿Sí? Diría lo que piensa, el papel es gris, pero no mentiría. ¿Por qué? Por la falta de intención de engañar. Sin embargo, su discurso no refleja la verdad. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer pie. Muchas veces lo que nosotros decimos no coincide con la realidad, pero no porque yo tenga la intención de engañar a alguien, sino porque yo realmente estoy convencida que lo que digo es cierto. ¿Sí? Yo estoy convencida de que lo que yo digo es verdad. Entonces, yo no estoy mintiendo, porque para que sea mentira tengo que tener esa finalidad de engañar. ¿Sí? Sin embargo, no está reflejando lo que en realidad sucedió. Entonces, ahí hacemos pie. Sí, Ángeles. Profe, ahí me activaron el audio. Buenos días. Buenos días. Usted quiso decir que yo porque diga algo no significa que sea mentira, ¿no es cierto? Pero esto depende del contexto y la situación en lo que yo interpreté. Claro, por eso decía, para que sea verdad, según Aristóteles, está la postura de Aristóteles. Según Aristóteles, para que algo sea verdad, lo que yo digo tiene que coincidir con la realidad. ¿Sí? Claro. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás? Algunos son muy jóvenes, otros serán de mi edad, en la cual había un meme, no era un meme, era una imagen en donde decía, ¿de qué color es el vestido? ¿Es azul o es plateado? Y todos discutíamos si el vestido era azul o si el vestido era plateado. En donde para mí era azul, mi amiga me decía que era plateado. Ahora, ¿cuál era la verdad? Y ninguno de nosotros iba a saber la verdad porque ninguna tenía en sí el vestido. Pero ninguna de las dos mentía. No es que yo decía que era azul mintiendo porque yo sabía que era plateado.
o que ella sabía que era azul, pero me mentía diciéndome que era plateado. Las dos estábamos confiadas de que lo que decíamos era verdad. ¿Por qué? Porque era la percepción que ambas teníamos. Confiada de que era verdad. Para que sea mentira, para Aristóteles, yo tengo que tener la intención de engañar a la otra persona. ¿Ahí se entiende? Perfecto. Esto plantea Aristóteles. Entonces, ¿sí? Hay gente que incluye acá lo que es la famosa mentira blanca, ¿sí? En donde dicen, yo le mentí, pero yo no tenía la intención de engañarla, pero le dijo una mentira. Pero no tenía la intención de engañarla. Eso le suelen llamar mentira blanca. ¿Sí? Ahora, ¿qué planteaba San Agustín? Que no ladre, Coco. San Agustín, fíjense lo que decía, mentir es decir lo contrario a lo que uno piensa, con la intención de engañar. Fíjense que es distinta la percepción a la que tiene Aristóteles. Dice, para quien objeta la primera parte, ¿sí? Que sería mentir es decir lo contrario a lo que uno piensa, ¿sí? No es necesario decir lo contrario a lo que uno piensa, sino simplemente algo distinto. Según el diccionario, mentir es lo que se dice sabiendo que no es verdad, con la intención de que sea creída. ¿Sí? Entonces, un daltónico, ignorando ¿sí? su estado, tendría ¿sí? la intención de engañar diciendo que el rojo es gris, pero ese objeto es gris para las pautas cromáticas que él tiene. ¿Sí? No es cierto lo que expreso. No poseemos una sola verdad para denominar el enunciado que revela certeza. Entonces, en este caso, el caso del daltónico, para cerrarlo. Esperen un segundo. ¡Fabiana! Está jugando en el perro y no escucho. Le decía que en el caso del daltónico, un daltónico, ignorando su estado, va a tener la intención de engañar si él realmente sabe que es rojo y dice que es gris, ¿sí? O dice algo contrario a lo que él piensa. En ese caso estaría mintiendo, ¿sí? Pero no poseemos una sola verdad para dominar al enunciado que revela certeza. No tenemos una sola verdad. ¿Cómo yo puedo convencer al daltónico que lo que yo digo es cierto y no lo que él dice? ¿Sí? Ahí es donde nosotros vamos a ir a los argumentos. ¿Sí? Con esto le da un ejemplo simple. Ustedes imagínense en la vida en general. ¿Sí? Un montón de personas ¿sí? vienen al estudio y me dicen, mi marido me engañó. Tiene un hijo con otra persona. ¿Puede ser esa una causal suficiente para el divorcio? Y yo le explico que ya no es necesario que exista una causal para poder divorciarte, que hoy las personas no están obligadas a estar casadas, que es la decisión solamente de uno, no necesita la firma de la otra parte, salvo que sea de común acuerdo, bla, bla, bla. Le explico. ¿Y dónde dice eso? En el Código Civil y Comercial se modificó en 2014, porque mi hermana se divorció y a ella sí le pidieron, bueno, pero la ley cambió ahora, y vos le explicás. Fíjense que en ese caso, ¿sí? La señora, ¿sí? No me miente en sí, porque no es que está diciendo lo contrario a lo que ella piensa, siguiendo a San Agustín, con la intención de engañarme a mí, ni nada por el estilo, ¿sí? Pero sí ignora ciertas cuestiones, entonces ella plantea su postura. Entonces, siguiendo a San Agustín, no estaría mintiendo. ¿Se entiende? Por eso es como complicado realmente saber cuándo alguien miente y cuándo alguien no miente realmente. De ahí, ¿sí? Es que aparecen las distintas concepciones. ¿Sí? Esto se presta a muchas confusiones, juegos de palabras, paradojas, complicado. Por eso dice, para quien, Castilla del Pino dice, para quien enuncia algo que revela estar en lo cierto, se llama certeza. Para quien enuncia algo que revela estar equivocado, es un error.
Para quien enuncia algo mediante la cual podemos inferir que dice la verdad, es decir, que no miente, es verdad. Para quien enuncia algo mediante lo cual podemos inferir que miente, mentira. Para quien enuncia algo que efectivamente existe, realidad. Para quien enuncia algo, sí, que no existe, ficción. ¿Sí? Esto es lo que generalmente prestamos a confusión nosotros. Entonces se ve certeza contra error, que es una categoría cognitiva, en realidad mental, verdad contra mentira, que es una categoría ontológica, realidad contra ficción, que es una categoría narrativa. Entonces, no es que nosotros, ¿sí?, tenemos todo esto junto, ¿sí? Categorías cognitivas, o sea, para hacerlo más simple, mental, lo que nosotros vamos pensando, ¿sí? Certeza contra error. Esto es certeza, esto es realidad, ¿sí? Esto es cierto o estoy equivocada, ¿sí? Cuando yo estoy en una categoría ontológica que tiene más que ver con los valores, ¿sí? Verdad contra mentira. Y cuando vamos, ¿sí?, a lo que es una categoría narrativa, de narración, decimos, basada en una historia real o pura ficción, ¿sí? Todo esto lo plantea Castilla del Pino, ¿sí?, que es uno de los autores. Esta parte, este cuadrito, yo se lo copié tal como está en el libro, porque para mí puede llegar a estar en el multiple choice, ¿sí? Por eso les puse así, marcando tipo certeza, error, como para que lo tengan en cuenta, a esta Felmina. No se preocupen por el power, que yo después se lo paso a los chicos para que los chicos se lo pasen a ustedes, ¿sí? Siguiendo, ¿sí?, plantea lo siguiente. Si un daltónico ignora su problema, describe como gris un objeto que es rojo, su enunciado es erróneo, pero no mentiroso. ¿Sí? El par deontológico, verdad contra mentira, este par es normativo, dice la verdad o no. Requiere la existencia de un sujeto, el cual ajusta su conducta a la verdad o lo transgrede. Mientras que el último par, realidad contra ficción, es un enunciado, trabaja con la intención. Una cosa fingida o imaginaria, si no se falta la verdad siempre. Y cuando el destinatario sea consciente de que eso no es realidad. ¿Sí? Que es lo que pasa con las películas en general. ¿Sí? ¿En dónde? Cuando nosotros vemos películas, ¿sí?, vemos, no sé, Harry Potter, sabemos que no es cierto. Sabemos que no es verdad, pero cuando vimos la película, la que salió la última de Darín Corlanzán, ¿sí?, la de Argentina, sabemos que fue verdad, o basada en hechos, o sea, ese hecho particular basada en hechos reales. ¿Sí? Entonces lo vemos con una perspectiva totalmente distinta. Nosotros, ¿cuál vamos a trabajar? O sea, en lógica, ¿qué vamos a ver? El segundo par, verdad contra mentira, ¿sí?, que fue desarrollado por el modelo argumentativo de Stephen Towling, ¿sí?, que construye la idea de red argumentativa, ¿sí? Él considera, este modelo no es algo retórico en sí, sino que ve la verdad no como un concepto binario, sino para él no es que algo es verdad o mentira drásticamente, sino que para él la verdad es algo gradual. Es algo que yo tengo los parámetros de verdad y mentira, y yo puedo estar más cerca de la mentira, más cerca de la verdad, pero no es algo tan blanco y negro, no es algo tan simple como parece. Ahora, aclaro una cosa, lo de Tolman, ¿sí?, solamente tienen esto, por lo cual, esto nada más. No se pongan a buscar quién fue Tolman, dónde nació, porque no les van a preguntar, ¿sí? Solamente lo que está, ¿sí?, en el libro. Después, cuando ustedes den introducción al derecho, cuando den filosofía del derecho, sí van a profundizar mucho Tolman, así que ahí le va a encantar. Acá solamente esto. Después habla de los sujetos. Cuando habla de los sujetos, ¿sí?, dice que el único que puede decir mentiras es el ser humano. Por eso decíamos que Pinocho quería ser humano, ¿sí? Porque es el único que puede actuar acorde a normas morales y puede transgredir normas morales, ¿sí? Una máquina, una computadora no miente,
¿Sí? ¿Por qué? Porque no actúa en base a normas morales. Entonces, el ser humano, en ciertas condiciones, cuando actúa como sujeto, además de juzgar sobre la realidad, también realiza opciones morales. ¿Sí? Los principios morales son aquellos que rigen a cada sociedad en particular. Hay reglas morales que para algunas sociedades están de manera más fuerte, mientras que para otras están de una manera mucho más suave, por decir así. ¿Sí? Todo va a depender de la sociedad o del grupo social en el cual yo esté presente. Ahora bien, la diferencia al discurso de la mentira, del discurso equivocado o erróneo, es la intención de engañar. ¿Sí? Para que exista mentira, necesitamos de un sujeto el cual ajusta su conducta, ¿sí?, a la norma de verdad o la transgrede, ¿sí?, con relación al sujeto emisor del discurso. La diferencia entre un discurso mentiroso y un discurso equivocado es que en el mentiroso yo sé que estoy equivocada, pero igual lo digo, si tengo la intención de engañar. Por eso dice que para definir una mentira no solo hay que tener en cuenta al emisor, sino también al receptor. ¿Por qué? No hay mentira cuando el destinatario de ella no ha podido ser engañado. ¿Sí? Y cuando el que la dice no ha dado ninguna notificación previa de la intención de mentir. Por eso dice que para mentir o para engañar se necesitan dos. Una persona que diga la mentira y la otra persona que lo acepte. Si la persona dice una mentira, pero la otra persona no lo acepta, no lo logran engañar, por decir así, ¿sí?, no hay una mentira en sí. Por eso es que siempre se usa esta frase de que para que haya mentira o para que se engañe, sí tiene que haber dos personas. ¿Sí? El que diga la mentira y el que crea esa mentira. Siempre, todo discurso, nosotros sí lo construimos para alguien. Cuando yo hablo, ¿sí?, despliego una estrategia, digamos, según la imagen que tenga mi destinatario. Para una persona, ¿sí?, y a ustedes le va a pasar en general, para hablar con sus amigos no se preparan de la misma manera que como para hablar en una entrevista de trabajo. ¿Sí? Para hablar con un profesor no se preparan de la misma manera que para ir a hablar con el gerente de un banco. ¿Sí? Entonces, nosotros, en el universo del discurso, sí es evidente que el sujeto mentido, o sea, el sujeto al que se le pretende mentir, ofrece una imagen respecto a su credibilidad o credulabilidad. Es decir, si es crédulo o no. Hay personas que es mucho más fácil engañar y hay otras personas que es más difícil engañar. Pasa mucho con Papá Noel y los Reyes Magos. Cuando son chiquitos son más crédulos, entonces es más fácil hacerle creer que existen, ¿o no? Cuando son más grandes ya son menos crédulos. Entonces es mucho más fácil, más difícil, ¿sí?, engañarlos o seguir diciendo estas mentiras. Ahora, es necesario contar con el sujeto al que podemos llamar crédulo implícito, que va desde el incrédulo hasta el crédulo total. Cierto pensamiento machista a lo largo de la historia tuvo la idea de que la mujer, ¿sí?, es lo que se llama crédula genética. Yo creo que... ¿Sí? Yo tengo, ahora que estoy pensando, ¿no es cierto? Usted dio el ejemplo de los que son más chiquitos, pero por ejemplo, yo cuando quiero ir a decirle algo a alguien, que es verdad, ¿no es cierto?, pero esta persona, por así decirlo, es ignorante y dice que es mentira. ¿Cómo hago yo para que me comprenda que es verdad y no una mentira? En este caso, que sería lo que me pasó con mi clienta, ¿sí?, en donde no me creía que se podía divorciar sola. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar, ¿sí?, el argumento, ¿sí?, como un medio para convencerla a ella de que nuestra postura es la real. Claro. ¿Sí? Ahora, si es una persona a quien está totalmente cegada, por decir así, no la vamos a poder convencer. Es el típico caso de la amiga que el novio la engaña, vos le mostrás fotos, le mostrás ahí al frente en un boliche, mirá, se está besando con otro y dice, no es él, me quiere. Si una persona no quiere creer la verdad, ¿sí?, o no quiere ver la verdad, va a ser muy difícil, sin importar el medio que nosotros utilicemos, no la vamos a poder convencer. ¿Sí? Claro. Por eso es que... ¿Sí?
Gracias. De nada. Por eso es que el pensamiento machista dice que las mujeres son muy crédulas. ¿Sí? Yo digo un pensamiento machista porque es algo que creo que hoy por hoy ya se erradicó bastante, pero siempre se ha dicho que las mujeres somos más crédulas, sí, que los hombres. Yo particularmente creo que no hay diferencia. Yo creo que hay personas que sí son más crédulas y hay otras personas que son más desconfiadas, ¿sí? En mi caso, yo personalmente, yo me considero soy confianzuda en un punto, pero soy muy reacia en otras, ¿sí? Yo hay muchas cosas que no creo que está mal, porque al punto de no creer, en mi persona, digamos, al punto de no creer, llega al punto tal de que pierdo confianza con los demás, ¿sí? Soy muy desconfiada. Entonces, eso me lleva a mí a muchas cosas no creer y al punto tal de muchas veces ni siquiera disfrutar de cosas buenas por mi desconfianza. Ahora, ser crédulo no está mal, o ser incrédulo tampoco, digamos. O sea, son distintos niveles donde la persona va llevando. Ahora, que la otra persona se aproveche de vos para mentirte por algo así, ya es otra cuestión. ¿Bien? Por eso que después, fíjense, el autor habla de la mentira y el engaño. Y él dice, no se usan como sinónimo, porque no es sinónimo mentira de engaño, pero sí están relacionados. Dice, el engaño es acción o efecto de engañar, falta de verdad en lo que se dice, se cree o se piensa, y es la meta que se propone alcanzar. La mentira, inserta en un discurso una buena mentira, es aquella que consigue engañar. Entonces, no es un sinónimo mentira de engaño, porque no significan lo mismo, pero si yo pretendo engañar, necesito utilizar la mentira como un medio para engañar, ¿sí? Por eso dice, para no caer en ambigüedades, en el término bueno, decimos en un nivel moral, la verdad es un presupuesto comunicativo básico deseable, ¿sí? Es decir, es algo que yo busco. La mentira es mala por implicar un engaño, es lo que le decía yo hoy a ustedes, ¿sí? Nosotros siempre consideramos como que la mentira, ¿sí?, es algo que está mal, moralmente, está mal, ¿sí? Inclusive, mucha gente considera como que mentira es peor que engaño, ¿sí? O más duro que el engaño. Ahora, la mentira es un elemento admitivo hasta usual en el juego del lenguaje. Nosotros siempre mentimos, ¿sí? Y siempre tenemos la intención de engañar. Aunque sea en una tontería, ¿sí? Siempre tenemos la intención, o sea, siempre realizamos mentira con la intención de engañar al otro. ¿Sí? ¿Por qué llegaste tarde? Ay, no sabes, el colectivo no paró, vino lleno. Mentira, yo salí tarde de mi casa. ¿Sí? Y usamos con la intención de engañar porque no queremos que el otro se enoje. Muchas veces al otro no le importa, pero nosotros no queremos herir sentimientos, entonces lo utilizamos a la mentira con el fin de engañar a esa persona de que no fue porque yo salí tarde, sino que fue porque el colectivo fue culpa de otro, por decirlo así. Lo utilizamos, ¿sí?, de manera constante a este tipo de mentiras, ¿sí? Ahora, un engaño sin mentiras en principio no existe. O sea, sería muy difícil encontrar un engaño sin mentira. ¿Por qué? Sí, porque no te digo que no exista, pero es muy difícil porque, de nuevo, el engaño es acción y efecto de engañar. ¿Sí? Es decir, la falta de verdad en lo que uno dice, cree o piensa. La falta de verdad es la mentira. ¿Sí? Entonces, si yo quiero engañar a alguien, tengo que mentir. ¿Sí? Muy difícilmente sería engañar sin mentirle, sin falta de verdad, digamos. ¿Sí? Ahora, a nivel técnico, ¿sí?, como dice el meme, no sé si soy muy crédulo, la gente no miente. Me dice, la mentira es buena en el sentido de bien construida, si respeta las reglas que le son propias y cumple con su propósito de engañar. Ahora, no toda mentira logra engañar, ¿sí? El engaño es la medida del éxito de la mentira, ¿sí? Voy a poner acá, ¿sí? ¿Por qué?
Yo voy a lograr engañar en la medida en que crean mi mentira. Si no creen mi mentira, va a ser muy difícil engañar a alguien. ¿Sí? Por eso toda mentira busca engañar, pero se puede engañar sin mentir, que es lo que decía. ¿Sí? ¿Se puede? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el engaño, ¿sí?, trabaja particularmente a través de lo que es la manipulación. ¿Sí? Una de esas manipulaciones, si nosotros lo hacemos a través de las falacias o de manejos falaces. Entonces, si por engaño, si nosotros entendemos que es hacer caer en error en otro, yo puedo utilizar una falacia, que es hacer caer en error al otro, no mentir, pero hacerlo caer en un error y a través de ello engañarlo. ¿Sí? Ahora, estoy hablando a nivel técnico. ¿Sí? En principio, para poder engañar a alguien yo tengo que mentir. ¿Sí? ¿Puedo llegar a engañar sin mentir? Puedo. Ahora, ¿cómo lo hago? A través de la manipulación, ¿sí?, de la argumentación, a través de falacias, ¿sí?, o de manejos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué busca? No sé, háblame. En tu cartuchera tiene que estar. Bueno, en mi cajón, fíjate si no hay uno. Perdón. Sí, chicos. Es como un punto medio, profe. Es decir, por ejemplo, si una persona viene, ¿no es cierto?, y me pregunta, ¿no sabes dónde se fue fulanito? Y yo le digo, no, no sé, pero en realidad sé, pero no le estoy mintiendo, sino que es como que le estoy intentando engañar. Ahí vos no le estás queriendo engañar en sí, porque acordate que si yo sigo el concepto de ¿cómo se llama? Depende qué concepto de mentira tengo. Si tengo el concepto de Aristóteles, estás mintiendo. Pero si tengo el concepto de Santo Tomás, ya no. Es decir lo contrario a lo que pienso. Entonces, si yo realmente no sé y le digo que no sé, no estaría engañando, pero sí. Eso es como, va de nuevo, es como hacer caer en error al otro, ¿sí? Que no sería engañar en sí, no sería mentir en sí mismo, ¿sí? Pero sí sería hacer caer en error al otro. Suele suceder cuando utilizamos las falacias. Ahora cuando veamos falacias en sí mismo, cada una de las falacias, ustedes van a ir viendo cómo yo puedo ir engañando, usando estos errores de argumentación, ¿sí? Y sin utilizar una mentira, pero sí instigo, por decir así, a la otra persona que mienta, a que caiga en un error, no mentir. Sí, Jorge y Julián. Hola, buen día, profe. Yo quisiera preguntarle que a veces no es mejor, por ejemplo, mentirle a una persona como para evitar un problema. Le doy un ejemplo para que se entienda. Yo tengo un amigo que trabaja en La Reina y me había dicho él que, bueno, tenía hambre y fue y comió algo, yo. Y justo llegó ese día, había un compañero nuevo, sí, que fue y le contó al gerente, yo. Y le dijo, no, mira, aquel está comiendo ahí a escondida, Dios. Y después el gerente la agarra y le dice, te dio el jefe por la cámara que estuviste comiendo, no, tío. Y después, bueno, él me dice que capaz el gerente le mintió a él como para no mandarle al muere al compañero que le dio comiendo y después capaz que no, así en la salida, qué sé yo, del trabajo, no le quiera castigar. Un ejemplo así, puede ser. Puede ser. En estos casos, ¿sí? Suponte que el gerente no le quiso mentir, o sea, le mintió en realidad, porque si le dijo lo vio por las cámaras, pero en realidad era porque otro compañero lo delató, le mintió. Pero para no hacerlo sentir mal, le da como un argumento. Ese argumento erróneo, sí, que le puede llegar a dar, es la falacia, pero en principio le mintió. Claro. Gracias, profe. Muy bien. No sé quién más tengo. Carlos dice y Julián. No sé, porque le van habilitando, creo, el micrófono. Hola, ¿me escucha, profesora?
Escucho cortado. Le pregunto una cosita. Sí. ¿Se puede hacer caer en error a alguien también a través de la omisión, verdad? Sin necesidad de mentir. Exactamente. También puedo hacer caer un error a alguien a través de la omisión. En derecho nosotros le llamamos dolo, ¿sí? Que es cuando hacemos caer en un error. Nosotros sabemos que esa persona se está equivocando, pero no hacemos nada para pararlo. Sí, sabemos que está teniendo un error, pero dejamos que se equivoque, por decir así. Gracias. De nada. Esto también pasa cuando decimos que se golpee solo, ¿sí? No sé si tengo a alguien más. Ahora bien, sí, dice, la mentira y el engaño como formas de injusticia. ¿Qué distingue a una mentira propiamente dicha de la mentira probable y de la que no lo es? ¿Sí? La mentira sí es considerada una forma de violencia, ¿sí? Porque el sujeto a quien se miente se ve imposibilitado de poder detectar el engaño y por ello su confianza, la que deposita en el interlocutor, se ve violada, ¿sí? Yo creo que lo que más duele cuando te engaña una pareja, por ejemplo, cuando te miente una pareja, no es tanto la mentira en sí mismo, sino la confianza que se rompe por haber sido víctima de un engaño cuando vos no te diste cuenta. Yo confié y me mintió. Eso es lo que nos duele. Ahora, solo se miente de verdad cuando la competencia es asimétrica, es decir, se le miente a un sujeto vulnerable. Existe un cierto desequilibrio del que una de las partes se aprovecha del otro, ¿sí? Por eso es más fácil engañar, ¿sí? Y obviamente esto es condenable, se aprovechó de la pobrecita, se aprovechó de tal cosa, ¿sí? Pero generalmente yo no voy a mentirle a una persona que considero superior a mí. Yo le voy a mentir a una persona que sé que puedo llegar a engañar o que es probable engañarlo. Si no, no voy a hacerlo. ¿Sí? Por eso dice que cuando miento estoy instrumentando al otro. Yo no lo estoy considerando un par, lo estoy considerando igual que yo. Lo considero inferior, como un instrumento para mí. ¿Sí? Como un medio para. Por eso es que se considera como que es injusto y por eso nuestro ordenamiento jurídico condena el engaño de distintas maneras en sus distintos ámbitos. ¿Sí? Obviamente que cuando llega a un fin mucho más amplio, llega hasta las estafas, ¿sí? Que es un delito penal, pero también cuando se viola la confianza se puede pedir una indemnización por daños, ¿sí? Cuando se engaña a otra persona o se le miente para que firme algún tipo de documento, tiene un vicio de la voluntad, ¿sí? O un vicio del acto. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico va como castigando de distintas maneras, ¿sí? A la mentira o al engaño, por decir así, pero no propiamente, sino con efectos jurídicos pertinentes. Estafa sí, es un delito penal, el ser estafado. Inclusive hoy por hoy existen muchos, no sé si vieron en Facebook que estaba dando vuelta la historia del que acá en Corrientes en IPF robaba eso es robo ya igual, pero robaba los datos de las tarjetas de crédito, de la tarjeta de débito de crédito y compraba cosas, no sé qué. Todas esas cosas, todos esos son delitos. ¿Sí? Ahora, lo último. Esta situación hace que el uso del lenguaje no esté repartido de manera equitativa entre las partes. ¿Sí? Hay hablantes más competentes que otros. ¿Sí? Habermas, ¿sí? Que es un filósofo de la teoría crítica, ¿sí? Que él tiene una visión no funcionalista, digamos, de la sociedad. Él habla de lo que es la comunicación, la acción comunicativa es una de sus grandes obras, en donde él imagina una comunidad ideal de diálogo en la cual no haya asimetría.
¿sí? Pero esto es totalmente ilusorio, ¿sí? Porque cuando hay competencia simétrica, ¿sí? Y compartidas, entonces el engaño se volvió una forma refinada de mentir, eso dice Victoria Camps, ¿sí? Pero la ironía es un juego más dentro del lenguaje. Para llegar, Habermas es un filósofo, sociólogo, ¿sí? En la cual él y con la gente de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, lo que planteaban era que hoy por hoy la sociedad nos convertimos en lo que ellos llaman hombres masa. ¿Sí? ¿Qué son los hombres masa? Somos personas que somos solamente trabajadoras y consumidoras. ¿Sí? No nos consideran ya casi personas en sí. Entonces, que los medios de comunicación, ¿sí? Principalmente lo que es la tele, la radio en la época, hoy por hoy redes sociales, hace que nosotros no estemos al mismo nivel comunicativo, ¿sí? Entonces los medios de comunicación tienen más poder e influencian en nuestra vida y nos llevan a consumir, por ejemplo, ¿sí? Varios bienes que en realidad no necesitamos, o hace que, por eso se llama teoría crítica, donde las personas llegan a un punto tal en el cual no pueden pensar, ¿sí? Por sí mismas. ¿Pero por qué? Porque es más cómodo creer lo que dice la tele en realidad, ¿sí? Entonces no llegamos como a tener un pensamiento crítico y eso nos hace una sociedad unidimensional. Entonces, aquellas pocas personas que tienen mayor competencia, ¿sí? Van a manipularnos, ¿sí? A través del lenguaje a todo el resto de la sociedad. Eso se usa muchísimo. Publicidad y campo político, ¿sí? Utilizan un montón de palabras, utilizan un montón de conceptos que si a nosotros muchas veces los discursos políticos, los discursos de los senadores o diputados, por ejemplo, ¿sí? Nos cuesta entenderlos, ¿sí? Y nosotros somos estudiantes de Derecho, ustedes son aspirantes, estudian Derecho, conocen, ¿sí? El sistema de leyes, muchas veces igual nos engañan, igual nos mienten, ¿sí? Porque muchas veces este nivel de comunicación, ¿sí? No está equiparada. Profesora, Hasta acá, sí. disculpe, le hago una consulta. Recién usted mencionó, dijo, que la mentira es una forma de violencia, ¿verdad? Sí. Dependiendo del caso, ¿es punible o no? O sea, ¿se puede castigar la mentira a través de la justicia, dependiendo del caso? Disculpa que justo estaban prendiendo acá la máquina. ¿Cómo me dijiste? Dependiendo del caso, ¿La mentira puede ser castigable por la justicia? ¿sí? Dependiendo de qué pasa, o sea, qué efectos tiene. Si yo, por ejemplo, ¿sí? Engaño a alguien, le miento a alguien y lo engaño, ¿sí? Para que esa persona me done todos sus bienes, por ejemplo, ¿sí? Eso es ¿cómo se castiga? No es que la persona va presa por mentir, sino que se va a hacer un procedimiento para que ese acto, ¿sí? En este caso el contrato de donación, sea nulo, ¿sí? Para que no tenga efecto jurídico. Si yo engañé a alguien para vender algo, por ejemplo, me van a obligar a arreglarlo. Por ejemplo, yo te vendo a vos una moto, ¿sí? La moto está fundida, pero yo nunca te dije a vos que estaba fundida, yo te dije que estaba re bien, yo le hice recién el Servi que no tiene, yo te miento, te logro convencer, te engaño, vos comprás la moto, pasan 3 días y vos te das cuenta que el motor está fundido, ¿sí? En ese caso vos me podés pedir a mí, ¿sí? Lo que se llama la subsanar, digamos, arreglar, ¿sí? Y el ordenamiento jurídico, ¿sí? Me va a exigir a mí que yo te arregle, ¿sí? La moto. ¿Se entiende? Ahora, perfecto. No es que te castiga, no castiga la mentira en sí mismo, pero sí los efectos que puede llegar a tener una mentira en un acto en particular. Es decir, no se castiga la mentira, sino el efecto que tiene sobre el acto. Exactamente, exactamente. Perfecto. Gracias, doctora. Perfecto. Profe, Sí. buen día. Hoy quise hablar, pero se me apagó el micrófono. Disculpe, le quería preguntar hoy, ¿cómo sería, por ejemplo, cuando omitís la verdad? Tipo, por ejemplo, sería, en mi caso me permiten que en el colegio
saque, supongamos, de 8 para arriba. Y yo en una evaluación me saco un 7. Y cuando vengo a mi casa digo, sí, aprobé. Y mi familia queda feliz, pero yo no le digo que me saque menos de un 8, digamos, omito, la verdad. Y yo sé que ellos están asumiendo otra cosa. ¿Eso encontraría Si como vos engaño? le decís que te sacaste un 7, o sea, si vos le decís que aprobaste, o sea, que si vos voy de nuevo. Si suponte que en el colegio vos tenés que sacar 6 para aprobar, ¿verdad? Y ellos vienen y te dicen, ¿cuánto sacaste? Y vos le dijiste, aprobé, vos le estás mintiendo. Ah, Ahora, si es que vos no le decís nada, ¿sí? Y ellos andan felices y la familia simplemente asume que vos te va bien. Le ha pasado en mi pueblo, hace un par de años atrás ya, que había en mi pueblo, un pueblo chico, bueno, ahora ya es más grande, pero en ese entonces, estoy hablando casi 15, 20 años atrás, siempre cuentan la historia de un señor que estaba estudiando medicina acá en Corrientes y a la familia siempre le decía que le iba bien. Le iba bien, le iba bien, le iba bien, él vivía de joda acá. ¿Qué pasó? Te pasaron los 6, 7 años, ¿sí? Y le hicieron un cartel enorme en la entrada. Bienvenido, flamante doctor, fulanito de tal, todo el pueblo contento porque no había muchos doctores en la época. Y él ni siquiera había ingresado a la carrera. Ahora, le decían a él, vos mentiste, porque vos le dijiste a tu papá que no, yo nunca dije nada, ellos solo asumían que yo aprobaba, yo nunca le dije nada a ellos, nunca le dije que me iba bien, que me iba mal, sí, cuando ellos me hablaban yo hablaba de otra cosa, si no dice nada, bueno amor, si no dice nada esa persona, ahí es como que omite. claro, pero eso cuenta como un engaño. Fíjense en lo jurídico. ¿Cómo? Eso cuenta Como como un engaño engaño. no, si yo omití Ah, no cuenta como engaño en sí, sola cae. Suele pasar, sí, en los casos en los cuales, que en este caso sí, el ordenamiento jurídico en algún punto castiga, y ustedes lo van a ver en Civil 1, que es cuando una persona va a realizar un acto, ¿sí? Suponte que, no sé, vos te vas a casar con Pedro, ¿sí? Y yo sé que en realidad él no es Pedro, pero no digo nada, ¿sí? Yo sé que eso es falso y que está mal, pero yo no digo nada. En ese caso, ¿sí? Yo estoy omitiendo, ¿sí? Y no estoy engañando porque, de nuevo, no es una mentira, ¿sí? Pero si yo dejo que la otra persona caiga en error, ahí va a depender. Si yo utilizo, ¿sí? Una falacia, o sea, te hago caer en error a vos a propósito, te digo, sí, pero él es un buen tipo, vos sabés, bla, 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 puede ser un engaño. Ahora, si yo no me meto, ¿sí? No hago nada, no es engaño ni es mentira, ¿sí? gracias. De nada. Profe, justamente en lo que usted estaba hablando, es verdad, ¿no es cierto?, que la ley no ampara la torpeza. Si el otro cae, por ejemplo. Mira, en principio dice que nadie puede alegar su propia torpeza. Es cierto. Pero hay ciertos casos en los cuales ¿sí? La ley sí protege lo que es la buena fe. ¿Sí? Por ejemplo, yo me voy y pago 2 veces la boleta del teléfono. ¿Sí? Suponte que yo pago 2 veces. ¿Sí? 2.000 pesos y 2.000 pesos. Yo creyendo que no había pagado diciembre, me voy a enero y pago otra vez diciembre. En esos casos, antes nuestro ordenamiento jurídico decía, nadie puede alegar su propia torpeza. El que paga 2 veces pierde su plata. Eso se decía antes. Hoy por hoy nuestro ordenamiento jurídico ¿sí? Protege lo que es el principio de buena fe ¿sí? Y no permite lo que se llama el enriquecimiento sin causa. Es decir, esa persona en este caso que recibió los 2.000 pesos de más, está obligado a devolverme esa plata. Claro, sí. ¿Sí? Porque se está enriqueciendo sin causa. Yo me empobrezco porque entrego la plata, él se enriquece sin ninguna razón. Hoy por hoy nuestro ordenamiento jurídico no permite eso, digamos. ¿Sí? Claro, gracias. Cuando le digan a ustedes, no te puedo devolver la plata porque el que pagó mal paga, mentira, están obligados a devolverte cuando vos pagás de más algo o pensás que... ¿Bien?
Buen día, profe. Le pregunto, por ¿Sí? ejemplo, en el caso de que una amiga me cuente X caso, por ejemplo, algo de su novio, y yo sé que le está engañando, pero yo no le digo nada. En ese caso, yo no es ni engaño ni mentira. Pero si ella me dice y yo paso a decirle, no, no, es mentira, como usted dijo, es buen tipo, ahí sí yo le estoy engañando para construir esa mentira. Así, Exactamente, exactamente. gracias, profe. De nada. Es muy jodido eso. El estar entre medio de personas es muy fácil, va de nuevo. Es muy fácil caer en la mentira. Aunque nosotros no querramos, es muy fácil caer en la mentira. Bien, les digo lo siguiente. Por la hora ya son 11:30. ¿Les parece? La clase que viene arrancamos con todo lo que es falacias, ¿sí? Yo ahora les voy a pasar el PowerPoint a los chicos, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es los dos enfoques de falacias, ¿sí? Lo que dice el diccionario respecto a esto, y después ya vamos a arrancar con, ¿sí?, los distintos tipos. De igual manera, ¿sí?, más adelante todavía nos quedan, ¿sí?, varias clases, dos o tres clases todavía nos quedan, así que consulta cualquier duda que tengan, ¿sí? Háblenle a los chicos, no hay ningún problema. Nos vemos en principio el próximo viernes, ¿sí? A las 10 de la mañana, y vamos a arrancar con toda esta parte de falacias. ¿Bien? Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo De y nada, por la gracias a clase. ustedes. Recuerden, chicos, que queda grabado y después subimos al canal de YouTube de La Franja, ¿sí? Mandamos los links a los grupos oficiales.